que yo tengo que recordar, yo recuerdo perfectamente que mi padre se inició en la actividad vitivinícola en una bodega de alquiler que había en el pueblo, entonces no había cooperativa. Él tenía una tienda bazar, y era un servicio más que prestaba a los clientes. Entonces alguien le pagaba, con la uva de la cosecha, le pagaba la deuda que había podido contraer durante el año. Que después, con la construcción de la bodega propia, fue en el año 45, nada menos, aprovechando un desguace de una bodega que había en La Roda, que después se fue ampliándola con depósitos subterráneos. Él, por su carácter comercial, cambió el sistema de venta del vino, de comercialización, porque él lo que hacía es que lo filtraba, lo preparaba con el fin de mandar el vino. Entonces decían exportar el vino a Barcelona, a Sevilla, a Lugo. Él siempre tenía la costumbre de no especular. Hacía viajes anteriores a la vendimia para sondear el mercado y saber cómo tenía que pagar la uva y calcular también cómo podía ser la campaña comercial. Él era corresponsal de bancos, gozaba de crédito, el crédito que los bancos necesitan para confiar en sus corresponsales. A la hora de plantear como buen padre, entre las diferentes opciones, pues yo, sin pensarlo, decidí quedarme con mi padre, con el coro de letras, con la corresponsalía de bancos, en la tienda y en la bodega. Tal vez fue un poco egoísta el renunciar a la escuela de entonces. Fui a la escuela hasta los 11 años, no fui mal estudiante. Mi hermano, el tercero, fue un gran estudiante, pero tuvo la mala fortuna también de enfermar. Y el segundo, que fue buen estudiante y después se convirtió también en mi socio, y como continuadores del negocio de mi padre, pues él siempre me acompañó. Había la única posibilidad de consolidar los conocimientos a través de 3 meses de un curso intensivo que se hacía para obtener el título de capataz de viticultura y enología. Y a partir de entonces, pues yo era, dentro de la familia, el responsable de la elaboración del vino. En esos viajes antes de vendimia que mi padre hacía, o para sondear el mercado y saber cómo tenía que pagar la uva, y yo lo acompañé en algunos viajes a Sevilla, a Santander. Porque en aquellos tiempos había excedentes de vino. El gobierno retiraba un volumen cada año con el fin de absorber los excedentes y no repercutir sobre la cosecha siguiente. Entonces tuvimos fábrica de alcohol también para atender la actividad. Pero en términos generales seguía sobrando vino, y entonces surgió, copiando a los italianos, que tenían el mismo problema, pero ya producían mosto concentrado, como una manera de reducir los excedentes de vino. El gobierno publicó un decreto por el cual se estimulaba la instalación de plantas concentradoras. Nosotros nos acogimos a este decreto. Entonces, hay que ser joven, hay que tener ilusión para todo. Aprovechando un representante de un fabricante de concentrado que estaba cerca de Verona, en Italia, contratamos un aparato concentrador. Él nos ofreció ser nuestro agente para el mundo entero. Teníamos preparadas ya las muestras para mandar a Alemania, Rusia, todos los países escandinavos. Con este planteamiento comercial tuvimos la noticia en aquellos días que el señor que nos había vendido el concentrador había fallecido.
La realidad es que no podíamos contar con aquel pilar fundamental para la comercialización. Y el caso es que era un buen producto, pero que no tenía mercado en España. Habíamos hecho inversiones importantes en los terrenos, en los aparatos de alcohol y en los otros, este concentrador. La primera reacción fue ir a Londres, pariente de mi mujer, que me sirvió un poco de traductor en aquellos primeros contactos en busca de posibles compradores. A los 3 meses, que no había resultados prácticos, repetí el viaje y entonces encontré a un español importador de productos españoles, como aceite, como naranjas, y tenía un pequeño almacén y desde ahí lo vendía. Fue nuestro agente, él se había casado allí, estaba bien introducido en la sociedad inglesa y bueno, se dedicaba a todo esto, importación de productos españoles. Había un cliente que, aprovechando el mosto concentrado, estaba haciendo una campaña publicitaria diciendo: por el coste de una botella de vino, hágase usted mismo 4. Y a través de este comprador nuestro, nos interesó también un cliente que tiene 200 o más tiendas en Inglaterra. Y los ingleses son muy aficionados a... Enseguida se convierte en un hobby, ¿no? El hacer vino de esa manera. Y aquello nos permitió vender, pues, en aquellos tiempos, 2.000 toneladas. Era mucho, pero poco relativamente para lo que nosotros necesitábamos. Y luego ya vinieron pues, los viajes a Dinamarca, a Suecia, buscando más clientes. El mercado nuestro era el mundo. Y entonces, a través de las ferias internacionales, empezamos a asistir en Vivexpo en Madrid. Allí conocimos a una firma importante, que era pues, una multinacional de las bebidas. Hacían vino, hasta whisky. Bueno, pues tuvimos la suerte de hacer los clientes nuestros. Fuimos a la Alimentaria de Barcelona, a la Sial de París, a Nuga de Colonia, en Alemania. Y de ahí pues salieron diferentes clientes. El producto era muy bueno, pero había que llevarlo cerca del consumidor. Y así empezamos. Sí, fue realmente la época más dura de la empresa. Llegamos a ella pues con un gran entusiasmo de instalar el primer concentrador, pero sin los recursos suficientes. Había un pariente que nos mandó a su asesor económico y hay una carta que dice: lamentablemente no podemos hacer nada porque las deudas son superiores al patrimonio. Pero bueno, reunimos a los acreedores diciéndoles la verdad. Tuvimos la prueba de que ellos confiaron en nosotros y al cabo de 3 años pudimos pagar hasta la última meseta. Fue porque... Y nunca nos rendimos, pero realmente fue dura, una etapa dura. Esta empresa es mi vida, la dedicación de mi vida entera. Para mí es una suerte también el haber podido desarrollar mi vocación, porque cuando mi padre me planteó el estudiar o seguir una carrera u otra, yo tenía la costumbre de acompañar a mi padre. Y luego también, pues porque la empresa para mí es el instrumento principal de servicio a la sociedad. Queremos que siga como mi padre nos enseñó. Esto es algo que queremos transmitirle a la siguiente generación que están ya actuando. El 1 de mayo, que tiene una connotación laboral 100%, aprovechando ese ejemplo de mi padre, el estilo también y esa concepción que tenemos de la empresa, llevamos ya 35 años o 40 años celebrando el 1 de mayo de esa manera. La fecha que suele ser una fecha de reivindicaciones laborales y de sindicatos y de todo, nosotros la aprovechamos para afianzar más las relaciones personales con los trabajadores.
son amigos antes que nada, colaborando también en algo tan importante como es los objetivos de la empresa. Sin ellos no es posible hacerlo. Yo vengo y estoy disfrutando de ver que esas relaciones se mantienen al mismo nivel. Ya se produjo el desarrollo suficiente en el año 95, hace 25 años, ¿no? Que se trasladó aquí con terreno suficiente y luego se ha ido ampliando también. Yo creo que los jóvenes no tienen ningún pretexto para dejar de prestar la máxima atención en su desarrollo, para mantener los 70 puestos de trabajo, que en estos tiempos no están nada mal, y colaborar también en la riqueza agrícola de la zona. Tenemos que estar satisfechos. Pero tengo la suerte de que los que están a mi alrededor se han contagiado de mi entusiasmo por la empresa.